Dios lo bendiga, queridos hermanos, en esta tarde. Que sea la bendición del Señor sobre ustedes, nuevamente trayendo una reflexión, un mensaje de parte del Señor. Le dejo también los saludos de mi esposa. Así que bueno, hermanos, vamos a pasar a la palabra del Señor y vamos a hablar de algo puntual en lo cual nos pasa a todos. Nos pasa que por ahí somos un poco impacientes y nos puede querer saber todas las cosas, y vamos a estar hablando sobre el saber esperar en Dios. Vamos a ir a la Biblia, acompáñenme en Éxodo capítulo 32. Vamos a ver una historia conocida, es la historia de Moisés, cuando estaban allí con el pueblo de Israel. Vamos a ver qué sucedió en estos versículos. Éxodo capítulo 32, vamos a leer del 31-18, capítulo 31, versículo 18, para entender un poquito, y dice así: Y dio Moisés, cuando acabó a hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Capítulo 32, versículo 1 dice: Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. En el versículo 7 dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Versículo 8 dice: Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Versículo 15 dice: Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Versículo 19 dice: Aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y el versículo 35 dice: Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Bien, esta historia es conocida, si vemos en la cual Moisés subió al monte allí en presencia del Señor, tuvo unos cuantos días allí, y mientras tanto el pueblo, en vez de esperar las respuestas que le iba a dar el Señor a este varón que lo había rescatado de la tierra de la esclavitud, que lo había sacado allí de ese lugar, decidieron tomar su propia opinión, su propio, como así decirlo, que bueno, ya que no está Moisés, vamos a hablarle a Aarón, vamos a hacer nuestro propio Dios, vamos a hacerlo a nuestra manera, y así lo hicieron. Decidieron hacer un Dios ajeno, un Dios aparte. ¿Y qué pasó luego de eso? Descendió Moisés con las tablas que el Señor le había escrito, que eran las tablas que eran para poder leérselos allí al campamento, pero sucedió que el Señor ya le había advertido a Moisés que se iba a encontrar con esta situación. Entonces, cuando descendió Moisés, se enojó, y por supuesto el Señor también se enojó por la desobediencia de este pueblo, por no saber esperar.
como dicen ahí en el versículo 35, y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Un acto de desobediencia tuvo su consecuencia. ¿Por qué? Porque este pueblo no supo esperar, no supo tener la paciencia necesaria para poder esperar las respuestas de Dios. Y muchas veces esto nos pasa también a nosotros, que muchas veces cometemos muchos errores por no esperar en el Señor, por no esperar en su tiempo, en su momento. Como dice en Eclesiastés, todo tiene su tiempo, pero muchas veces ese tiempo nosotros no lo entendemos. Y muchas veces tomamos decisiones equivocadas por no esperar en el Señor o no consultarle antes de dar un paso. Vamos a Salmos capítulo 40, el versículo 1. Y allí David decía: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Amén. Pero qué gran palabra arranca ese versículo. Pacientemente esperé a Jehová. Y qué bueno es tener paciencia, qué bueno es tener eso para poder aguantar, para poder soportar, que a pesar de la lucha, de la prueba, de no ver la respuesta, de no ver nada, pero pacientemente, dice aquí David, esperé a Jehová y se inclinó a mí. O sea que esa paciencia tuvo un fruto. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. No solamente que se inclinó, sino que el Señor también oyó su clamor, lo que David le pedía. Amén. Y mientras estamos esperando esta respuesta del Señor, tenemos que hacer algo muy importante también. No es solamente presentarle esto al Señor y decir, bueno, ahora vamos a esperar sentadito de brazos, cruzado, a ver que descienda un ángel, o que el pastor me diga, o que el hermanito. No, hay algo que tenemos que hacer mientras estamos esperando la respuesta del Señor. Acompáñeme a Romanos capítulo 12, versículo 12. Y dice así: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén. Gozosos en la esperanza de que el Señor nos va a contestar debido a su tiempo, debido a su momento, debido a su voluntad. Él nos va a contestar. Sufridos en la tribulación, que vamos a sufrir, hermano, lo lamento que le tengo que comentar esto, pero sí, va a ser así. Pero qué bueno que el Señor nos levanta, que estamos esperando en Él, que en Él vamos a tener la respuesta correcta, no la equivocada, no la que a nosotros nos parece mejor, sino que va a ser la respuesta que nosotros necesitamos realmente en nuestra vida. Y algo muy importante: constantes en la oración. Constancia en la oración, hermano. Cuesta mucho el ser constante en la oración. Nos cuesta arrodillarnos a orar, nos cuesta tomarnos unos minutos ahora. Nos cuesta a todos, hermanos. Somos carne. Pero qué bueno cuando nosotros predisponemos nuestro corazón, nuestro espíritu, y vencemos la carne. Y podemos ser constantes en la oración, hermanos. Por eso digo que cuando tengamos que tomar una decisión, un paso, algo que tiene que determinar, algo que marque nuestra vida, qué bueno es cuando vamos a los pies del Señor y decimos: Señor, ¿esto me conviene? Espero en ti. Ayúdame a tener paciencia para que en este tiempo, hasta que tú me contestes, yo tenga esa paciencia para poder soportar todo lo que se me venga, pero poder tener esa paciencia, poder ser constante en la oración, poder tener una relación allí sin cortar con el Señor, porque de hecho nosotros hablamos con el Señor a través de la oración. Otro versículo también dice: orad sin cesar.
Eso no significa que tenemos que estar las 24 horas encerrados en nuestra habitación, orando, clamando al Señor, sino que en el lugar donde estemos, trabajando, quizás en el vehículo, caminando, ahí podemos estar hablando con el Señor en nuestra mente. Allí donde usted sienta de hablar con su Padre, hacerse una pausa, 2 minutos, 5, 10, 15, lo que sea, pero hacerse una pausa y decir: Señor, yo te dedico este tiempo porque quiero hablar contigo, y allí contarle todo lo que usted está pasando, descansar en Él, llevar todas las cargas, todos los problemas, las dificultades. Señor, yo deposito esto en ti. ¿Por qué? Porque yo sé que tú me vas a ayudar, porque prometiste que tú estarías conmigo todos los días de mi vida. Amén, hermanos. Así que aférrese de la mano del Señor. Todas las decisiones que tiene que tomar, tómelas bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo, y no bajo la propia opinión nuestra, porque muchas veces nos va a salir mal. Quizás en un principio, bueno, la hice bien, me salió bien, pero después al final va a tener una consecuencia y va a decir: pero ¿por qué no supe esperar? ¿Por qué no supe pedirle al Señor? Entonces, hermanos, que seamos pacientes, que seamos realmente guiados por el Espíritu Santo. Dios me lo bendiga, queridos hermanos. Gracias por este momento que me ha prestado atención. Gracias por las oraciones, hacia su favor, hacia nuestras vidas, hacia nuestro matrimonio. Dios lo bendiga.